Tengo por acá. ¿Qué onda con vos, Patricio? Anda con la agenda ahí organizándote. Ahí veo el capacitor, veo capacitor, veo. Porque Bien, digo, estaba leyendo y digo, tengo que leer el reparto. Leí una vez por arriba, no es mucha edad. Debería leerlo por poco y retener, ¿viste? sí, sí, Empezar a aplicar algo. Voy a cobrar, así que me tengo que comprar la plancha, boludo. sí. Pensaba pedirme una, te iba a chequear con vos, a ver si ya la tengo para el viernes y por el viernes ya hablo en serio. ¿Qué viste? ¿Cuál En viste? las planchas vos me habías mandado, no sé si ahora bajó, viste que hoy está la compra internacional, Sí, que vale y claro, setenta y entonces, cinco al año. Yo me compré unas zapatillas de y OJ llegaron. y llegaron a probar. Para, 30 lucas me compré un par de zapatos y un par de otros. claro, Están buenas, las zapas son como de sí. entrenamiento, así livianitas, esas que vienen con los pelitos acá para respirar, para ir al gimnasio. Sí, sí, Cuidado, para ir sí, para sí, duro. Yo estas son de correr, ahora no estoy corriendo, pero lo malo es que cuando vos le pones mucho peso se deforma la suela. claro, Entonces puedes salir a correr y quizás mal. Pero no te sirven mucho para entrenar, fuerza no te sirve después para entrenar a correr. claro, Bueno, me compré una de esas. Vea, o sea, no es una gran calidad, pero me salieron 23.000 pesos. claro. No, 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 Pero no. el envío gratis a partir de 30.000. Entonces Le compré sumaste las algo OJ más. que había ahí, que también son recomas, son de casa. Mis chicos me dicen, ¿qué haces con eso? Re ambiental, me dice, no parece. Como, bueno, son blancas, o sea, no, no son mi estilo, pero llegó. Así que me quedan cuatro compras, ¿viste? Sí. ¿Año calendario? Año calendario, Ok, sí, sí, 2026. ok. Entiendo que 2026, que no era año, sería más difícil que a cada Sí, persona sí, le tal guste cual. la Sí, sí, gente, tal cual. la remera. Tal cual. Pero por Entonces, mercado internacional. Ahí, por ahí. claro, yo te iba a preguntar eso, porque Yo como siempre compro está todo el trabajo, AliExpress. se fue todo. Está en caro para todo. Entonces tengo aquí. Está bueno de comprar en esa. Yo tenía la última que vos me has mandado, y te iba a preguntar, porque bueno, los cinco primeros envíos son gratis. Ah, ¿sí? Claro, Los primeros cinco. tenés cinco gratis. Así decía, yo probé con el primero Y y el te da primero gratis. llegó gratis, lo envió Claro. de China, te dice, está saliendo del barco, re loco. Un mes y medio tardó. Sí, es sin apuro. De hecho, yo, Pero yo digo, bueno, por ahí hay cosas que vi 50, yo 75.000 pesos menos. esta fuente Sí, la traje de ahí, de China. Esta fuente la traje de China. Ese microscopio que tenés ahí, ese con brazo todo entero así. sí, 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 una, yo, Entonces, pero nunca compré en mercado con internacional. Ah, miento, hice una compra en Temu anteayer. yo no me bajé el Temu la app y no compré todavía. ¿Y todo bien con Temu? Y no sé, cuando llegue te digo. Porque mi hija quiere el Hice Temu ropa, ¿viste? ayer, anteayer. Venden ropa que a mi hija le gusta, Sí. una piola copada, por lo que se ve. Y, y me decía, hacete de Temu, no pasa nada, es un montón de ganas. Y yo compré y me cagan, pero averiguar de alguien que haya comprado. Yo conozco un montón que compraron, ¿eh? Y a todos Sí, les yo llegó compré normal. ¿Vos compraste en Temu, no, Nehuen? la zapatilla y me llegaron en 15 días. Mira. A ver, sí. Y yo compré ayer, pero cosas así, boludez, herramienta de telefonía, ¿eh? Claro. Y a Acá ver, no, de los dos. sí, bueno, yo compré boludez, calculé que gasté 30 lucas, 32.000 mangos. Y dije, bueno, todo accesorio boludez de mano. Sí, que si te cagan ni a reclamar. Sí. eh, y que es una, no sé, unos cepillos, quiero otro cepillito de acero, ¿por qué? Ah, bien. Porque yo tengo el cepillo de acero este y ya no tiene ni, mirá, ya no tiene nada, Oh, boludo, ¿eh? Debería ser así, está mirá, así de largo debería ser y ya claro. quedó pelado, entonces dije, bueno, mirá, me regalaron esto, que lo compraron en Temu y mandaron dos, esto es una brusela de punta cerámica. Ah, está buena. ¿Eh? Entonces, al ser Está buena. cerámica, pero el tema es que es muy gruesita para mi gusto. Está muy buena, ¿eh? Claro. Pero me gustaría que sea, mirá, a ver, me gusta esta, por ejemplo, vamos a compararla, por el tema de, no está tan diferente, ¿eh? Mira, No está tan diferente, pero lo que tiene es que en la punta.
A ver. Este es muy grueso y este es mucho más fino, ¿eh? Sí, la punta sí. Claro, Entonces sí sí, sí, ingreso a todos los componentes. Ese es el tema. No me claro. disgusta, pero me gustaría que afinarla. O sea, sí, sí. Pero está eso acá. Esa es la que me mandaste vos, ¿Pero sí. dónde? ¿Internacional o acá? No, acá. Ah, acá. Porque no todo está más barato en internacional. ¿Viste? 67. A ver, pará, yo ya te digo, a ver. eh, pasame esa foto. O ese. Para que te voy y yo ya te tiro de. Se lo tiro a un colega que tiene. A ver si baja un poco. Para, ya le digo. Ya te. A ver si. Pero ya te conseguí un 5 menos. Vale, en 65 ahí le digo, che, entre que no, le agarré, le dije, y le digo 60. ¿Eh? Ah, pero bueno, le dije, y Estaba esperando por ahí y había calculado casi 90. Boludo. Pero me había quedado 87 en la cabeza. Claro, estaba 87. claro, para ver. eh, ¿Voy a comprado plancha, Nehuen? No, no, no. Tengo la viejita ya hace un par de años, pero Ah, no bueno, compré todavía. pero tenés plancha. Sí, sí, tengo una Yasum, una 944 tengo. Acá hay una 55 también para mí. Guapa, ahí está Tiene peleando, pará. marca tú. ¿Quién? No, G-Tools, G-Tools, ¿Qué tú? Sí. esto, Ah, mirá, esto, Sí. G-Tools. Ah, bueno. Y este microscopio, G-Tools. Con dice de Glad y LCD con bomba Sí, sí, 988. ¿Qué es la bomba? es bomba de succión. esa está tan buena. Yo la tengo sin, ¿Para qué sin bomba? succión y Para que vos lo pones ahí, lo prendés y te la sostiene. Te sostiene. Pero eso es, a ver, las planchas tienen dos funciones. Uno, la vas a calentar, pero vos lo vas a calentar para despegar módulo, ¿sí? Y si no, bien, el que hace vidrio lo usa con la bomba para que pegue el teléfono, pegue el vidrio y él pueda sacarle el hilo. A ver, porque las bombas esas máquinas están para dos cosas. Uno, obviamente para calentar y sacarle el glass, la tapa, lo que tengas. Y dos, por si sí, tenés un equipo con vidrio rajado, ¿sí? Cambiarle solo el vidrio Claro, y no cambiar el módulo. claro. Pero bueno, pero eso es un laburo. Eso es un laburo que no es imposible, pero Que es la oferta del día, perdón. Por eso ah, por, e- bajó de 81 a 55. por eso. Llega hoy. Bueno, entonces tirale ahí, bro. Ahí. Sí, 55 y envío Y gratis. la marca ¿Y envío gratis? Ay, sí, olvídate. va como piña. porque a veces te vienen con una trampa que te la hacen, pero solo si la compras con la tarjeta de mercado. Pero bueno, sí.
¿Viste esa también ahora? Ah, no, no le La presté segunda atención. que te dice el precio, pues, está 258.125. Te ponen, ¿vos entrás? Sí, 125, pero en 6 cuotas con la tarjeta de Mercado Pago. Si no te sale Ah, 255. anda la Y mierda. es para que vos tengas la tarjeta. Obviamente. Me siguen preguntando, yo subí el iPhone 11, era el de mi señora, Sí. y me siguen, che, me olvidé de sacarlo de estado. Y precio, y ya lo vendí ayer, apenas lo ¿Cuánto? subí. Lo vendí re barato, pero lo vendí 2.30. Y, Ah, y, bien. y varios recién ahora me dice, che, no, no tengo más. Y para de casualidad, ¿cuánto lo pusiste? 2.30, uy, se re, bueno, ya lo subí, ya está, el primero que me dijo. eh, Liquidando. Sí, y, voló y, enseguida. y quién me lo compró? Alexis, Creo, Ah, que revende, sí. que revende. Y al toque me dice, ¿qué problema tiene? Le digo, ninguna, le dejé, era el de mi señora, le digo, yo le armé un 14 y vendo ese Ah, 11. Y bueno, a ver, y te mando foto. Le digo, la batería la cambié recién al 100 para que esté nueva. Y sí, sí, lo quiero, dame el que te lo enseño y ya está. Y me dice, bueno, dale. Y después me dice, si querés venir, si querés, dice, si me lo traes, ya vení y te lleva el efectivo. Le dije, bueno, ahí voy, voy a buscar la pizza y ahí voy. el negro, te dame un poco de Sí. pido y bueno, Y bueno, listo. Ya está. Al toque. bueno, listo. Ya terminé. creo que bien. Listo. Mira, me Listo. queda lo que me falta. Muy bien, 45. No, no, un poquito más, 55. Ah, 55, 55. 55. Bueno, ahí te lo envía. Sí, 55 me dijiste. Sin dulce. Y bueno, darme Para a desarmar. empezar a soldar la soldadura vertical y después, ¿sabes? Secando el módulo en el piso. Y por lo pronto a desarmar, cambiar módulo, cambio Sí. módulo. Eh, acá tengo un A15, pero quiero ver porque había uno que estaba complicado, el encendido. No sé si era este. Veo que, a ver si está prendida la fuente para ver si está prendida. Sí, sí, la fuente está prendida. Tengo ahí y sé que el encendido es este y este, de todos. Mm. Y no estoy viendo. Ahí está. 160, 200. Suelto. 300, 200, 300. No, este sí aparentemente enciende. Aparentemente. Vamos con el otro. Vamos con este. Ah, porque este sí no debe prender, pues lo corté, a ver. Vamos ahí. El botón de power son estos dos. Mm. Y 80, 100, 100. También Dame prende, la mano de boludo. abajo, bien. Sí. Ah, para ver. Ahí cayó, ¿eh? Vamos a ver eso, ahí cayó. A ver, vamos de vuelta. Uno, dos, tres. Ok, ve, fíjate, ahí está, ¿ves? Ahora me consume 16. Sí, Recién me consumía 200. sí. Y dije, ¿qué pasó? Dije, parecía que prendía. Y ahora, vamos de vuelta. Primero, no puede superar los 100 miliamperios, pero tiene que mantenerse, ¿eh? Ahí dice 16, 16, 16, 15. No, eso no enciende. Ujú. Ningún equipo enciende primero con 16 miliamperios. ¿Por qué? Porque es muy bajo. 16 y ni si pusiste la llave y hiciste contacto y ni siquiera empezó a girar el motor. ¿Se entiende? ¿Sí? Claro. Entonces decís, che, esto no va. Pero recién viste que hizo un toque más. Pero bueno, vamos a probar de vuelta. Ahí vamos de vuelta. 16, 16, 16, 16, 15. ¿Ah? Entonces, En cualquier lugar de ese cosito negro de aprete te va a dar o no, solamente no, lo que hay. solamente este es un A15. ¿Ve que dice A155? Sí, A155 tapo el último dígito ahí y queda A15, ¿ves? sí. Entonces, este es una 15, el 5 me dice que es un 4G. Entonces, yo sé que el encendido es el segundo con el tercero, el del medio acá con este acá, estos dos. En este modelo son estas dos patitas. Entonces las toco y ahí sí me muestra consumo. Cuando no la toco, no hay consumo. ¿Va? Ese es el botón de power.
Bien. ¿Cómo lo sé? Por el plano, ¿eh? ¿Sí? Por el esquemático te dice, che, el botón este y este, pero vamos a abrirlo. Porque vos lo alimentás primero. ¿Cómo sé que este es el positivo? Porque lo mido. Mido diodo. Ujú. ¿Sí? A ver, si empiezo y agarro el tester, desconecté, desconecto la corriente, ¿eh? Ahí puse a modo diodo, para que está abriendo borneo, abro ahí borneo y mientras minimizo. Yo voy acá, ahí tengo el conector de batería, ¿sí? Sí, Ok, vengo acá y agarro con el tester positivo a chasis, ahí, voy a poner así para que no le dé el brillo, y con el negativo, acá estás, se suicidó el equipo, ahí va, ¿qué es eso? Ah, el celu. el Ah, celo, está tu nombre. sí, que está usando de cámara. Ok, si se quiere quedar ahí. Pasa que tiene la base, pero si lo pongo a la base, bueno, si no lo pongo así a la No, base. cagate la madre. Tiene base, boludo, tiene base. Mirá, tiene base. Pero queda parado o, de última, si es parado, giramos esto no es, giro ahí, ¿va? Y acá le hago Ahí foco, está. ok, ahí ¿va? Entonces, vengo acá y mido, sin corriente, ¿eh? Toco de este lado, me da arriba 0,000. Eso es tierra, Sí, ¿está bien? sí, sí. Entonces miro el otro extremo y ¿qué me da? 457. Entonces este es positivo, porque tiene el valor. Entonces por eso yo le soldé acá un cablecito, Ujú. porque es el positivo. Una vez que ya sé cuál es positivo y negativo, que la única forma con el tester lo mido y listo. Traigo positivo acá, ahí, y negativo lo mordí acá, chapa. Sí, Entonces ya tengo alimentado. ¿Sí? Eso se llama etapa uno de encendido. ¿Qué significa? Líneas principales y botón de power. ¿Qué significa? Que yo lo alimenté, toda la corriente se irriga por todas las líneas principales y el equipo la fuente debe decir cero de consumo. A ver que dice 4,4 voltios y abajo dice 0,000. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué está? Esperando a que yo le dé power. Eso está esperando. Entonces, vengo acá. Vengo acá y sé que estas dos patitas. Ah, dije, voy a mirar en Borneo cuáles son, cómo sé que son esas dos patitas de power. sí. Qué raro. Sí, esto lo tenés acá, la cámara. Sí, sí. En líneas principales dice arriba, ¿por dónde está? Lo abro, a ver. Yo igual me lo acá. Vendiendo un par. Un poco de eso. A 15. Voy a abrir acá. Flock. Y también voy a abrir el esquemático para que vayamos leyendo un poco de esquemático. El botón de power sé que va acá donde dice SOC 7000. Entonces tipeo SOC 7000. Me dice, acá el SOC 7000 dice power, ¿sí? And side FPS, ¿sí? Dice PWR significa power. And y side lado del FPS, fingerprint, ¿sí? Huella, Dedo. la huella, la huella digital. Le doy la Entonces, vuelta. este tiene botón y aparte huella digital, con la misma función. ¿Va? Entonces, eso me está diciendo que es este conector.
Se llama SOC 7000. Y si yo miro el SOC 7000, ¿dónde está? Acá está, SOC 7000. ¿Sí? Sí. Ok. Una cosa es verlo, abro el bitmap porque acá tengo la placa real. ¿Está bien? Entonces yo estoy acá, donde dice SOC 7000. Y otra cosa es verlo así, que es el esquemático, que es lo mismo, pero es montado en otro tipo de plano. Eso es etapa uno de encendido, que es líneas principales y botón de power. ¿Va? ¿Por qué digo líneas principales? Porque cuando vos conectás la batería, la placa se irriga con la corriente en todas las líneas principales, que es Vivate, Vivat más abajo, más arriba, así para atrás, anda del otro lado. Ahí, uno más, uno más, uno más, uno más, más. eh, a ver, no, me parece que no, para. Era para abajo. Sí, me parece que para abajo. Parábamos acá. Porque Me parece que está un cachito más abajo. Ahora lo vemos. acá, link, no, Mira, estaríamos acá. acá, segundo, power un segundo. Bueno, ahí, pero ahí no estoy hablando de las líneas principales. Sí, sí, ahí dice, fíjate acá arriba, lee lo que dice arriba, la parte negra. Justo abajo de la fuente, ¿qué dice? Sin presionar el botón de power, la fuente no debe mostrar ningún Ahí control. está, Paso siguiente. ese es. Mira, por ejemplo, acá dice etapa uno de encendido. No importa que es una 14 y esto es una 15, me da lo mismo. Dice, acá dice etapa uno, la página que te digo, la página 117. Andás a la 117, bajá, a la 117. Sí, son un montón. Así. Estoy en la 117. Ahora, Dice lo siguiente. A ver, son tres etapas lo que tiene cualquier equipo en encender. ¿Sí? Son tres etapas nada más. sí, Tres etapas es el encendido. ¿Está bien? sí, Entonces digo, se tienen que cumplir esas tres etapas para que un equipo prenda. No importa si es un Samsung, iPhone, Motorola o el que sea. sí. Todos los equipos tienen la misma estructura. Eso es lo que tienen que comprender. Que saber, depende de de las mediciones, tanto sea con la fuente de consumo o con el multímetro, es saber en qué etapa estoy y a qué prestarle atención. Son solo tres, no hay más. Entonces digo, etapa uno es líneas principales y power. Etapa uno de encendido. ¿Qué significa? Cuando yo conecto la batería, y espero que aclararlo y ya no repetirlo, ¿sí? Etapa uno, yo conecto la batería, ¿sí? Conecto la fuente como batería, acá, ¿sí? Y por ejemplo, se alimenta en este modelo, se alimenta la primera línea principal que se llama V-Battery SR, ¿sí? Obviamente, acá dibujé un capacitor, hay más capacitores, no importa, pero lo que hay es que se cargan este capacitores y esta línea ya tiene el valor de 4 voltios, que es el valor de batería. Entonces, ya tiene corriente estos componentes que están parados en esta línea, sin que yo le dé al power. Este es el conector de. No, no, bueno. Este es como simbólico. Ahora te muestro a todos los que hay. Dibujé uno porque. O sea, sí, es que primero la línea viene por acá, se carga el capacitor y sigue viaje. Y alimenta a este señor que se llama IFPMIC. El IFPMIC es el circuito de carga. ¿Sí? Forma parte del primer paso. Sí. Él se alimenta, él está siempre alimentado. Prendido o apagado, el IF está siempre alimentado. ¿Está bien? No importa si está prendido o si está apagado o si no está en uso, porque si vos me decís, che, es el circuito de carga, si yo no lo pongo a cargar, ¿no funciona? No, no lo estoy haciendo trabajar, pero sí él está alimentado. ¿Se entiende eso? Es como que yo tengo la luz, la tengo energizada, no la tengo apagada, pero está la que yo la encienda cuando quiera. Siempre tiene energía y son 4 volts. Y sí, es el valor de batería. Valor de batería siempre es 4 voltios. Puede ser que sea 3,7 a 4,1. Ahí eso es lo que fluctúa. Digo 4 voltios como promedio. Ahora,
Él automáticamente, cuando yo conecto la batería, ¿sí? En el conector o la fuente, la primera línea que se llama, en este caso, V-Battery SR. Ahora vamos a ver exactamente en el caso de la 15, cómo se llama la línea. En este es un ejemplo de una 14 y lo que tengo acá enfrente es una 15, ¿sí? Pero van a ver que no cambia la estructura. Y ahora si quieren agarrar un iPhone y van a ver que no cambia la estructura. Se alimenta el IF. De vuelta, es el IC de carga. El IC de carga automáticamente entra por una puerta y deja salir el mismo voltaje por otra puerta. Y esa otra puerta se llama, la salida se llama Vivat, que es la segunda línea principal. Las dos son distintos nombres porque es como si fuera, a ver, es como que yo vengo por Entre Ríos, ¿sí? Cruzo Rivadavia y ya se pasa a ser Callao. Sí. ¿Sí? Y vos me decís, pero yo no cambié de calle, la misma. Sí, pero pasaste una avenida y cambió de nombre. Acá, pasaste el circuito y cambió de nombre. Es la misma. Tiene el mismo voltaje, se comporta igual, sí, pero son dos nombres distintos. Y al ser dos nombres distintos, por más que trabajen al mismo tiempo y tengan el mismo voltaje, tienen caídas distintas. ¿Sí? El voltaje es una cosa y la caída de tensión que nosotros medimos es otra. ¿Sí? Eso me las hace diferenciar de una a la otra. ¿Se entiende? Porque no es la misma. Si fuera la misma, tendría el mismo valor y, obviamente, el mismo voltaje también. ¿Estamos bien? Sí, sí. Ok. Todo esto es la primera etapa. Primera etapa. ¿Y él alimenta a quién? Al PMIC. ¿Quién es el PMIC? Power Manager IC, circuito administrador de poder. Él alimenta todo el teléfono. Y a su vez, obviamente, fíjate que en este modelo sale la línea V-Battery SR, que es 4 voltios, pasa por un resistor que está en serie y alimenta el botón de power. Es decir, que líneas principales están todas alimentadas y el botón también. Bien, Listo, se terminó la etapa 1. bien. Ya no hay más etapa 1. ¿Sí? Ya, si, ¿qué está esperando el teléfono? ¿Que yo apriete el botón? Claro. ¿Sí? Mientras que yo no apriete el botón, me quedé en la etapa 1. No pasé a la etapa 2. ¿Cómo paso a la etapa 2? Dándole el botón de power. Etapa 1 es Alimentación. ahí. Y como si fuera alimentación, stand-by. Claro, lo apagues. Entonces, No, salvo que le saque la batería. Si está apagado, está alimentado. Porque está. aún, no, así te digo, aún estando apagado, claro, lo digo igual. La batería no se corta. Claro. ¿Entendés? Es energía de batería. Eso está Cuando directo, te eso está directo. Eso no, eso, por eso se llama línea principal, porque está directo, no, no hay nadie que le diga, no, acá no puedes estar. No, va a estar siempre. Mientras que tenga la batería puesta, Claro. va a estar siempre con corriente, energizado, prendido o apagado. O sea, ¿Sí? Eso no va a cambiar. Por eso cuando, y ahí vas a entender, cuando se cae el teléfono al agua y está apagado, se sulfata también, porque todas las líneas están alimentadas, claro. al menos las líneas principales. Y vos me decís, pero estaba apagado. ¿Y qué tiene que ver? Hay líneas que no van a sufrir cambios. ¿Por qué? Porque está apagado. Pero las líneas principales sí van a sufrir cambios. ¿Se entiende? Sí, sí, está Ok. perfecto. ¿Vamos bien, Nehuen? ¿Nehuen? ¿Sí? ¿Va bien? Crack. ¿Me escuchás? ¿Va? No. Sí, 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 perfecto, perfecto, Ah, ok. perfecto. Ok, ok, ok. Sí, sí, Ok. ¿me escucha? Listo, listo. Ahora Sí, sí te escucho. perfecto. Ahora sí te escucho. Entonces, etapa uno. ¿Y cómo ¿Sí, vos me diagnostico escuchás esta bien? etapa uno? Ah, Con la fuente. Conecto. Cuando lo conecto, ¿sí? ¿Qué tiene que decir la fuente? 0,000 en consumo inicial. ¿Por qué? Porque si yo conecto y ya tengo un valor ahí en esos 0,0, así sea, mira, así sea que acá me muestra, terminando ahí y te muestro el cursor. Sí, sí. El valor inicial de 0. Tiene que ser 0 en la fuente, mira acá. ¿Ves que acá tengo el cursor? Sí. Acá si dice 1, o dice 1 acá, o dice 1 acá, o dice 1 acá, está mal. ¿Por qué? Porque sería un consumo inicial. Claro. En la etapa 1, el equipo, todos los equipos deben decir 0,000. ¿Hasta ahí estamos bien? Ujú. Si encontrás, si a vos, por eso cuando digo, a mí me traen un equipo que no prende, lo primero que hago es ponerle, conectarlo a la fuente. Si la fuente me muestra un dígito, ya está mal. Por eso no prende. ¿Sí? Si no me muestra nada, como ahora, ok, etapa 1 la dejo en paz, paso a la etapa 2. ¿Está bien? Sí. Ok. ¿Qué es la etapa 2? La etapa 2 es
cuando yo ya le doy al power. Entonces se llama, la etapa 2 se llama líneas secundarias y sincronización. ¿Sí? ¿Qué significa líneas secundarias? Son las líneas que se generan después de darle al power. ¿Y de dónde se generan? Las genera el PMIC. ¿Quién es el PMIC? Power Manager IC, Circuito Administrador de Poder. ¿Y qué tipo de líneas tiene? Él tiene dos tipos de herramientas. Es un regulador de voltaje el PMIC. Saca dos tipos de líneas que regula. Una se llaman BUC y otra se llaman LDO. Por eso, acá dice lo siguiente. Dice la palabra BUC, ¿sí? Y los BUC, ¿cómo las voy a identificar? Porque tienen bobinas en la línea, ¿sí? Sí o sí, el BUC tiene que tener una bobina. Si no tiene bobina, no es un BUC, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es un BUC. ¿Por qué? Porque quiero aclararlo para que no haya problemas. ¿Va? ¿Qué es la segunda regulador de voltaje? LDO. LDO también es un voltaje regulado, es un regulador de voltaje con la diferencia, ahora vamos a ver qué diferencia tiene el BUC contra el LDO, qué diferencia hay entre ellos, pero los dos son reguladores de voltaje que nacen del PMIC. ¿En qué momento nacen? Después de darle al power. Sencillo. ¿Va? Listo. Ahora, ¿qué hace el equipo cuando le das power? Se generan los BUC. Lo primero es, esto es una secuencia de cosas. LDO significa Low Drop Out. A ver, vamos a ir acá, vamos a ir a la página. Vamos a ir a la página número acá. Vamos a ir a la página número acá. A la número 80. Dice, PMIC. El PMIC principal se encarga de suministrar voltajes regulados mediante BUC y LDO a distintos periféricos e integrados. BUC es una salida de voltaje la cual tiene como objetivo alimentar distintos sectores del procesador y memoria. Tiene una bobina en su salida, la cual es capaz de almacenar altas cantidades de corriente. Y dice, manejan poco voltaje y tienen un ciclo de trabajo. Son salidas de baja resistividad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Primero, me estoy identificando que tiene una bobina en su salida, con lo cual, si tiene una bobina, la voy a identificar porque sí o sí un BUC tiene bobina, es lo que mencioné hace un rato. ¿Sí? Después, dice que almacena altas cantidades de corriente. ¿Qué quiero decir con altas cantidades de corriente? Significa que él puede generar, cuando hablo de corriente, estoy hablando de amperaje. Él puede generar mucha potencia. ¿Qué es el amperaje? Es la potencia y la fuerza que tiene el voltaje. ¿Va? Entonces digo, él puede generar mucha potencia en amperios. ¿Va? Dice, manejan poco voltaje. ¿Por qué? Porque los BUC, al manejar mucha cantidad de amperio, el voltaje tiene que ser bajo. Comúnmente dice que, bueno, no dice a quién alimenta, sí, alimenta al procesador y memoria. El procesador comúnmente se alimenta con menos de 1 voltio. ¿Qué significa? Son salidas de baja resistividad. Ahí vamos. Maneja alrededor de menos de 1 voltio, ¿sí? Dice que, por eso dice, maneja poco voltaje. ¿Por qué? Porque la batería tiene 4. Él maneja 1. Él regula de 4, se guarda 3 y te deja un voltio. ¿Sí? Pero con la bobina genera mucha potencia. 1 voltio con mucho amperio, que es la fuerza. Ahora, dice que tiene un ciclo de trabajo porque la bobina hay que hacerla switchar y la tiene que hacer trabajar. Dice, y son salidas de baja resistividad. ¿Qué es una resistividad? Es lo que estamos midiendo en caída de tensión, en diodo. ¿Sí? Cuando yo mido en diodo, de hecho, medí en el conector de batería, ¿cuánto dio? 400 y algo. ¿Sí? Los BUC, apago. Los BUC, puede pasar que te encuentres con que es un BUC de 9 de caída. Y vos me decís, che, 9, casi de cero, casi tierra. Sí, pero la pregunta es,
me diste 9, pero ¿qué línea me diste? Si yo mido 9, me da valor 9 en diodos, ¿entiendes? Sí, sí. Pero es una línea que alimenta la pantalla, ahí hay una fuga, hay un problema, no puede ser de 9 una que alimenta la pantalla. Es una línea que alimenta la cámara, y está mal. Es una alimentación de cámara, no Una tiene. línea que mantenga algo encendido. No, Mm. no, porque La luz el eléctrica. book, el book alimenta también alimenta al CPU y el otro alimenta la cámara, no importa. Pero a ver, ahí donde voy. No, para que Si esté es, en línea tan baja como a tierra, es algo que es no, lineamiento. pero no. No, que Es no. una línea, pensá esto. ¿Por qué tienen baja resistividad? Porque el caudal de amperaje es muy grande. Dijimos que tiene grandes cantidades de corriente, con lo cual es mucho amperio. Vos pensá esto. Yo te traigo, pensá esto, ¿eh? A ver, te pongo una maratón de 10 personas, Mm. ¿ah? Ahora, esas 10 personas, yo les voy a poner obstáculos para que salten. ¿Está bien? Perfecto. Si son 10 personas, van a pasar y van a poder saltar normalmente. Ahora, esa misma carrera, te pongo 1000 personas y pongo obstáculos, se va a hacer un embrollo, van a chocar, uno arriba del otro. Entonces, ¿qué digo? No, si voy a poner 1000 personas, no voy a poner obstáculos, porque no quiero frenarlos, Claro. porque en cuanto choque uno, se vienen todos y atropellan a todos, ¿se entiende? Ok. Entonces, la resistividad, ¿sí? Es una oposición al paso de la corriente, ¿sí? Entonces, si yo pongo resistividad, estoy frenándola, y si me vienen 500 negros, no lo voy a poder frenar. Claro. ¿Me entendés? Pues van a pasar por arriba. En electrónica, si yo freno a la corriente cuando viene mucho caudal, genera consumo, genera temperatura. Y esa temperatura es calentamiento y es consumo. Entonces, dice al CPU, dice, lo vamos a alimentar con 1 voltio. Pero como él va a demandar mucha potencia, déjalo pasar. Que pase, va al CPU, dale, pasá, no vas a tener restricción. Claro. En cambio, si vas a la cámara, para. ¿Por qué? Porque la cámara se alimenta con un LDO. Pero ¿Sí? lo que Lo viene que después. sigue, dice, LDO es una salida la cual tiene un voltaje regulado, como el book, ¿sí? Generalmente alimenta sectores de la memoria y distintos periféricos. Su salida suele ser de alto voltaje y bajo consumo. Estoy hablando al revés. El voltaje es más alto y el consumo, en la potencia del amperio, es bajo. El voltaje es lo que El el caudal, dispositivo el caudal, administra para usar y el amperio cuando lo usa, o después de lo que el amperio es la potencia con la cual lo usa. A ver, yo puedo tener un tanque de agua de 1000 litros o de 10.000 litros. sí. No importa el volumen del tanque de agua. ¿Está Ese bien? es Sería el voltaje. Ahora, lo que va a depender cuando la es, canilla cuando habría canilla, la fuerza que tenga el agua, la ese es el presión. amperaje. Ese es el amperaje. ¿Sí? La presión es el amperio. El voltaje puede ser puedo tener un balde El o puedo tener. voltaje, digamos, esa relación en la microelectrónica cambia en función del circuito que necesita una cantidad de voltaje disponible para con- dárselo a alguien que lo use como amperio, ¿no? Claro, es ¿O que, para es qué lo que quieres? yo te voy a decir, el pasaje es lo consumible. Si yo te digo, por ejemplo, para que veas la diferencia entre book y LDO, si yo tengo una empresa y tengo 2 empleados y yo le voy a pagar el combustible a los 2 empleados, Sí. ¿sí? Y un empleado, ¿sí? A ver, va y viene de la casa al trabajo, pero él va y viene siempre es el mismo recorrido. Ese mismo recorrido es un costo fijo Sí, que le voy a pagar. Eso es un LDO, algo que gasta siempre igual. claro. En cambio, al otro empleado, aparte de ser empleado, es repartidor de mi empresa. Entonces, a él para ponerle combustible va a ser variable el gasto. ¿Por qué? Porque si hoy lo mando a Mar del Plata, le voy a tener que poner más combustible. Si de ahí se va a Bahía Blanca, de Bahía Blanca vuelve al local y después se va a Formosa, ¿sí? Depende a donde yo lo envíe, es el combustible que va a necesitar. Entonces, por eso digo que Book es una salida multifase con la corriente y llega a entregar un determinado amperaje de acuerdo a la exigencia del circuito. ¿Qué significa? Como el Book alimenta al CPU, el CPU le digo yo soy PMIC, digo, y vos sos CPU, digo, che, ¿cuánto necesitas? Y vos me decís, che, con 1 voltio me arreglo. Ah, ok, ¿y cuánto amperaje? Y amperaje no sé. ¿Por qué no sé? Porque depende de lo que me diga el usuario.
Si el usuario quiere usar WhatsApp, te voy a decir, dame 300 miliamperios. Si a rato me pide usar YouTube, dame 800, porque necesito más combustible. Si al rato quiere jugar a los videos a todo lo que da, y dame toda la potencia, porque no me alcanza. Claro. Entonces, por eso varía el amperaje de acuerdo a lo que le exijas. ¿Está Y bien? eso administra el bus. Eso administra un buco. Es variable el consumo. ¿Sí? En cambio, el LDO dice, alimento la pantalla. Cuando prende la pantalla gasta siempre lo mismo. Alimenta la cámara. Cuando prende la cámara gasta siempre lo mismo. Alimento al micrófono. Cuando prende el micrófono gasta siempre lo mismo. Y yo ya sé cuánto va a gastar porque tengo las especificaciones y no va a gastar más de eso. Claro. ¿Se entiende? Sí. Esa es la diferencia. Los dos son reguladores, pero la diferencia es que el book genera una variable de amperaje. Porque Depende de lo que me pidas, la potencia que le voy a entregar. ¿Sí? En cambio, el otro lo prendo y consume. o sea, en un LDO me di siempre la misma caída, predecible la caída. El LDO, al decir, fíjate, dice dice su salida suele ser un voltaje alto y el consumo, bajo consumo. Con esto, hay una ley que es la ley madre de electrónica, se llama ley de Ohm. ¿Sí? Y la ley de Ohm, una de las cosas que dice es que a mayor voltaje es menor el amperaje. Y a menor el amperaje, mayor el voltaje. ¿Qué fue ¿Sí? luego? No, 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 es por esto mismo que estamos hablando. ¿Sí? Si yo subo el voltaje muy alto, el amperaje tampoco no puede ser alto. ¿Por qué? Porque los dos saltos generan una explosión. Bueno, pero por alguna cuestión que no. Por un tema de consumo. No puede haber un voltaje alto y un amperaje alto. ¿Sí? Si aumenta el amperaje, tiene que bajar el voltaje. Por eso el book tiene un amperaje muy grande, potencia grande, y el voltaje es 1 voltio. Y el LDO dice, no, yo te alimento con 3 voltios y el amperaje es muy bajito. Claro. ¿Me entendés? Ujú. Ahora te lo voy a mostrar en un ejemplo, en un esquemático, para que veas la diferencia en amperios. Por eso dice, y después dice, en caso de tener alguna de estas salidas en corto, el equipo perderá, estoy hablando de algunas salidas, ya sea LDO o BUC, cualquiera de las dos, dice que esté en corto significa que no va a haber voltaje. No importa en qué salida, si no hay voltaje, hay algo que no se va a alimentar. ¿Sí? Dice, el equipo perderá una de sus funciones principales. ¿Por qué? Porque ellos alimentan al encendido. ¿Sí? Dice principales o secundarias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si alimenta un LEDO al parlante, de última el equipo va a prender, pero no va a sonar al parlante. Por eso dice principales o secundarias. En el secundario sería lo que no sea de encendido. Por ejemplo, el micrófono, el Wi-Fi, GPS, ¿sí? En cambio, el encendido, ¿a quién involucro en el encendido? Al IF, al PMIC, al CPU, a la memoria RAM y a la memoria de almacenamiento. Si esos 5 componentes no son alimentados, el equipo no prende. ¿Sí? Para funcionar necesito esos 5. Si hay uno de esos 5 que dice no puedo laburar porque no me dieron combustible, bueno, no prende. Esos mínimos tienen que estar. Después lo demás lo negociamos. De última va a prender, no va a levantar señal, no va a dar imagen, no va a dar sonido, no va a dar wifi, no va a dar micrófono, pero va a encender. ¿Sí? Entonces por eso sería secundario, no es principal. Ok, dice, debemos medir todas las salidas principales, dice, ya que éstas respetan un orden de encendido. ¿Qué significa? Que esto, yo digo que es un dominó. Yo paro toda la ficha de dominó y empujo a la primera, y esa tiene que empujar la segunda, y la segunda a la tercera, y es secuencial, ¿correcto? Por eso tiene un orden de encendido. ¿Sí? ¿Cuál es el orden de encendido? Etapa número 1, líneas principales y botón de power. Etapa número 2, líneas secundarias, ¿sí? Y sincronización. ¿Va? Ujú. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, acá dice, mira, book. Acá no me dice la potencia, pero ahora lo buscamos. Acá hay un book. ¿Por qué? Porque veo que la salida va a una L, que es una bobina. ¿Sí? Después sí apoyo un capacitor, porque el capacitor está para estabilizar, pero la bobina está para generar potencia. ¿Sí? Mira, Sí, esta. sí, sí, vengo viendo. En cambio, acá, fíjate que en los LDO no hay ninguna bobina, son todos capacitores. Nada más son capacitores, no hay bobina. En los LDO no hay bobinas. ¿Por qué? Porque si hubiera una bobina, no sería un LDO, sería un book. ¿Está bien?
Sí, sí, sí. Ok. Entonces, vuelvo acá. Vuelvo acá a la etapa de... ¿A qué página vamos? Bueno, ¿Volviste? ahora estoy en la 91. Ahora estoy en una 30. ¿Sí? Antes estaba en una 14. Estoy en la 91. ¿Sí? Sí. Fíjate, vamos a una anterior, a la 90. A 30. Voy a la 90, una arriba. Etapa 1. Líneas principales y botón de power, es lo mismo. Sí, Fíjate, mira esta, mira la diferencia. Este alimenta, conecto a la batería o conecto a la fuente como batería. Se alimenta V-Battery, la otra se llama V-Battery-SR. sí, Bien, no importa, es la línea V-Battery, está diciendo que es voltaje de batería. Alimenta a mi IF. Sale la línea principal y esta se llama VBAT, sí, ¿sí? Y fíjate que de acá, mira, de acá alimenta el botón de power. Y la otra salía directamente del conector de batería. sí, ¿Sí? No importa. De alguna forma se va a alimentar el botón de power. claro. ¿Sí? Y se sienta a qué? A que vos apretes el botón de power. Cuando lo apretes, ya pasamos a la etapa 2. ¿Va? ¿Qué es la etapa 2? Cuando vos generás el botón de power, ¿qué hace? El book, el primer book que se genera, dije que es secuencial, es una orden de encendido. Esto sucede en todos los equipos, en todos los equipos es de la misma manera. ¿Qué hace? Lo primero que hace es generar una línea de 2 voltios, ¿sí? Que en este caso se llama BDD MLDO 2P0. Todas las tarjetitas se reflejan en la switch de un enchufa, no, no son estas. En el Viste que switch, tenés, cuando vos cargas la batería del enchufe, tenés como esos metales de cobre. cuando Esa conecto línea, el pin de carga, cuando el pin conecto el de carga. pin. No, pero el pin de carga Que es. No, no, porque eso es etapa de carga. Si yo, por ejemplo, un equipo no lo cargo, pero si tiene batería, tiene que encender. ¿Está? Pero ninguna de estas se relaciona con un valor que pueda medir en el. No, ese valor lo vamos a medir acá. Ese valor que estamos acá, acá lo vamos a medir. Acá está el PMIC. Sí. Está adentro, le corté el chapón. Y ahí están las bobinas, ¿ves? Ahí están las bobinas. Esos son book. Ahí hay una ahí arriba, esa negra, esta gris, esta gris, esta gris, esta gris, esta gris, esta negra, esta gris. Es un bumbo que está rodeado de Porque es bobina. bobina. No, sé que es un PMIC porque está rodeado de bobinas. Sé que la bobina es un book. Eso sí, sé que la bobina es un book. ¿Sí? Pero sé que todos esos books conforman que, como lo rodean a él, me está diciendo, ese es el PMIC. Bien, ¿Por qué? Porque el PMIC lo identificás porque está rodeado de bobinas. Y es el único que está rodeado de bobinas. ¿Sí? bien. Eso visualmente, obviamente, yo corté el chapón, cuando corté el chapón me encontré con esto. Y yo digo, visualmente digo, ese que dice MediaTek es mi PMIC. ¿Cómo lo sé? Porque veo todas las bucas alrededor. Y una de las formas de identificar cuál es el PMIC es mirando dónde están los books. ¿Sí? Y los books mínimo de cualquier equipo, mínimo va a haber 5 books, mínimo. Ahí igual tengo una pregunta. ¿Vos estás usando el book como sinónimo de bobina? No. No, bobina es bobina. Book es la línea o es la potencia de la salida regulada que genera el PMIC que utiliza la bobina para hacerlo. ¿Sí? No estoy diciendo que un book es una bobina. Entiendo. No, la bobina es un elemento de trabajo electrónico del book. ¿Sí? El book es un tipo de regulador de voltaje. ¿Está bien? Entonces, eh, ahora, lo que sí, ¿cómo identifico cuando hay un book? Porque hay una bobina presente, ¿sí? Porque si no, no podría generarse el book, que es una salida regulada de, como dijimos, de un voltaje bajo y un amperaje alto. Porque la potencia de amperaje, en este caso, lo genera la bobina. Y si no hubiera bobina, no hay book. Bien, ¿Sí? sí. Ok, entonces acá puedo visualizar que esto que tengo acá es mi PMIC. Acá hay una book, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 book. Tiene. Cualquier equipo, el más básico que haya, mínimo tiene 5 book. Mínimo. De ahí para arriba. Hay de 5, de 7, en este caso de 9, hay de 11, hay de 15, depende de la gama. Gama. Es como el motor. Tengo un motor, una moto tiene un cilindro, hay motores de moto de 2 cilindros, hay autos de 2 cilindros, hay autos de 3 cilindros, hay autos de 4 cilindros, hay autos de 5 cilindros, hay autos de 6 cilindros, hay autos de 8 cilindros. ¿Sí? Hay un V8, hay un V6, entonces a mayor potencia, mayor cantidad de cilindros, ¿sí o no? Acá
a mayor cantidad de funciones y potencia, mayor cantidad de book. ¿Está bien? Sí. Obviamente, si agarro un equipo de gama baja, va a tener 5 book. Si agarro un equipo de gama alta, capaz que tiene 18. ¿Me explico? ¿Por qué tiene más funciones? De hecho, este equipo tiene un solo PMIC. Y si agarro el A54, ya viene con dos PMIC. Entonces tiene dos motores al mismo tiempo trabajando. Tengo un bicilíndrico. ¿Sí? En cambio, este es un motor de una moto. Un solo cilindro. Estándar. ¿Se entiende? Sí. Ok. Pensá, tomá como el PMIC, como el motor de funcionamiento, porque el motor de pensamiento o trabajo es mi CPU. El que, el que piensa y negocia todo es el CPU. El CPU es el maestro. Ahora, él se encarga de alimentar a todo, generar la potencia y la alimentación de todo el mundo, gracias a su batería. ¿Sí? En una moto sería la batería, y el que genera la potencia o el distribuye, por ejemplo, el CDI. El CDI, o en el auto, el distribuidor, que genera el chispazo junto a la bobina. De hecho, el distribuidor tiene una bobina. Los autos más viejos Sí, sí, tenía una bobina que era un cilindro que le metía el capuchón adentro, que iba al centro del rotor del distribuidor y él disparaba para los distintos porque tiene un orden encendido, 1, 3, 4, 2, el motor. ¿Va? sí, 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 sí. Perfecto. Trato de llevarlo a otro ámbito para que vean la relación, que todo tiene, no tiene relación un auto con esto, pero digo, todo tiene un orden de funcionamiento y de encendido. Sí, sí. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. Que sea electrónico no significa que no haya un orden. En toda la vida tiene que haber un orden. Si Sí. no, no hay un sincronismo. ¿Va? Entonces, la etapa número 2 hace referencia a líneas secundarias y sincronización. Y ese valor que vos dijiste ir son los que tenés acá, Sí, los que tendría que aparecer. debería. Sí, sí. Como Ahora, encendido. correcto. Ahora, lo primero que hace un equipo en encender es activar esta bobina, que es la que genera 2 voltios. ¿Sí? Sí, ¿Y qué hace? Él la genera y fíjate que pega la vuelta y se la guarda el PMIC. ¿Por qué se la guarda? Porque la usa para un uso interno. Él la genera 2 voltios y se la guarda para más adelante utilizarla para otra cosa. ¿Sí? Ahora, es como que vos pensás esto. Es un sereno que dice, bueno, vamos a laburar. Y imagínate un tipo que está levantando térmicas. Al levantar térmicas, ¡puc! Alimenta un sector. Al levantar otra térmica, que sería otro book, ¡puc! Alimenta otro sector. Y así sucesivamente por cada térmica sería un book. sí, ¿Está bien? sí, Ahora, si yo no levanto una de los book, no levanto una térmica, hay un sector que no va a estar alimentado. Y el edificio completo no funcionaría. Necesito que esté todo alimentado. ¿Vamos bien? sí. Ok, ok. Espero que así sea, que se entienda. Hoy pasa a retirar el... Ok. Entonces, em, la segunda línea que genera es una línea de 1.3. ¿Sí? Es decir, levanta la térmica y genera 2 voltios y se la guarda. ¿Cómo se la guarda? Recuerden que ¿dónde es el lugar para alojar un voltaje estable? En un capacitor. Tiene un capacitor interno, no interno, sino está alrededor del PMI, pero para el laburo, para él, para decirle, toma, guardame estos 2 voltios. Claro. Listo, el capacitor acumula y lo guarda. Perfecto. Lo segundo que hace es levantar otra térmica, que es el otro book, de 1.3. ¿Sí? Y se lo da a otro capacitor y dice, toma, vos guardame este 1.3. Entonces ya tiene 2 voltajes activos. Es decir, entró con 4 y ya lo reguló a 2 y a 1.3. ¿Va? Ahora fíjate que el paso 3 voy 1, 2 y acá no bajé al 3, acá dice 7. Entonces no continúa por acá. ¿Sí? Entonces, ¿dónde continúa? Acá arriba dice 3. Sí, lo veo. ¿Por qué? Porque dice BRF TCXO 1P8. ¿Qué significa eso? Voltaje, dice voltaje a radiofrecuencia TCXO, hace referencia a la alimentación de mi oscilador de 1.8 voltios. ¿Qué hace? Eso se llama un LDO. Agarra los 2 voltios que él generó y lo guardó en un capacitor y agarró los 2 voltios y dijo, vení, toma, lo reguló con un LDO, que es un regulador de voltaje, pero lineal.
Lineales significa, dije que siempre consume lo mismo. Y lo bajó de 2 voltios a 1,8. Lo volvió a regular, pero a 1,8 porque en electrónica el voltaje tiene que ser exacto. No hay variaciones. Si dice necesita 1,8, te tiene que dar 1,8. No te va a dar ni 1,5 ni 2. No, no. 1,8, 1,8, hermano. ¿Entendés? Acá no hay intermedio. Ok. Porque por eso son reguladores de voltaje. Si no, mandaría los 4 voltios y que se arreglen. La idea es que regule. Esa es la función. Internamente usa un LDO y regula a 1,8 clavado. ¿Sí? Y alimenta a mi OSC 2000. ¿Quién es mi OSC 2000? Mi oscilador. ¿Y qué es un oscilador? Un oscilador, volvemos, a eso tendría que volver arriba a los componentes y decir, che, ok, volvemos. Y digo, ¿qué es un oscilador? Voy arriba de todo, donde están los componentes electrónicos, y busco el oscilador. Acá dice LDO, ¿ves? Mira, acá dice LDO. Sí. Significa Low Draw Up Regulator. Sigo. Un LDO, Book versus LDO, MOSFET, resistencia, oscilador. Dice, es un dispositivo capaz de convertir energía de corriente continua en corriente alterna. ¿Sí? ¿Qué hace? Pensá esto. ¿Qué es una corriente continua? Una corriente estable, plana. ¿Sí? ¿Qué es una corriente alterna? Algo que fluctúa. De hecho, la corriente alterna en el domicilio es una corriente que fluctúa, altos y bajos. ¿Sí? En cambio, la corriente eh, continua o directa, se le dice, es plana. ¿Sí? Sí, sí. De hecho, si yo lo pongo en el osciloscopio para verla, la corriente, en el de la pared va a ser así, fluctúa. Y si la pongo acá en la fuente, en un valor, me queda plana, porque son los dos tipos de corriente. Ok. ¿Y qué hace este oscilador? Convierte de continuo a alterno, genera una frecuencia. Y dice, es capaz de convertir la corriente continua en corriente alterna de una determinada frecuencia. ¿Qué es una frecuencia? Es un ciclo. ¿Sí? Ok, existen altas frecuencias y bajas frecuencias. Sí. Ok, generan su propia frecuencia. Él, con el voltaje que le das, lo alimentas y él genera una frecuencia. Depende del oscilador que le pongas y la frecuencia que va a generar, por supuesto, ¿eh? Dice, el CPU y otros circuitos necesitan una referencia de tiempo para operar correctamente. Sin ese pulso, el CPU ni arranca. ¿Qué significa? No solamente el CPU, yo te voy a decir, todos los equipos, todos los circuitos en cualquier placa electrónica, todos los circuitos integrados son los cuadrados, ¿sí? Ninguno puede trabajar si no tiene frecuencia. En electrónica, si agarro un televisor y lo abro, ¿sí? Va a tener un oscilador, porque ningún circuito trabaja sin frecuencia. Si agarro un equipo de música, va a tener un oscilador, ¿sí? ¿Y qué función de la electrónica principalmente se nutre de esa energía Alterna. alterna? Bueno, primero el oscilador la genera la alterna, Por eso, ¿para pero quién? para los circuitos, Todos los circuitos que funcionan así. todos. ¿Y cuáles son entonces los que funcionan con la continua? No, no, a ver, vamos a entender dos cosas. Uno, la alimentación de los circuitos es continua. La frecuencia del circuito es alterna. Él solamente, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, eh, yo tengo un CPU, tengo una memoria, tengo un PMIC, tengo un IC de carga, ¿sí? Tengo un circuito de cámara, un circuito de imagen, tengo un circuito de sonido, tengo un circuito para todo, Sí, ¿sí? ¿Estamos bien? sí, Todas las funciones tienen un circuito que los controla, ¿está bien? Todos esos circuitos necesitan alimentación. Esa alimentación es corriente continua, ¿está bien? Pero siempre es continua la alimentación. la alimentación sí, pero todos necesitan una frecuencia para saber a qué ritmo trabajar. La frecuencia es el ciclo, el ritmo. Yo digo, todos los militares van a marchar y marchan a una velocidad, un paso. Sí, Ese paso, ese ritmo, es ¿sí? la continua. No, el ritmo es la frecuencia. Ah, no la frecuencia. Sí, Claro, boludo. Si yo te digo, vos sos músico y digo, che, vamos a tocar do, re, mi, las notas a este paso, tac, sí, tac, el tac, tempo de la frecuencia. tac, ok, eso es una frecuencia. Ok,
Entonces digo, uno toca el saxo, el otro toca la batería, pero ¿qué pasa? Para armar la orquesta tienen que seguir el ritmo, Sí. ¿sí? Tienen que seguir un paso. Entonces, esa frecuencia es la que agrupa todos los circuitos y le hacen trabajar a una frecuencia, para que todos hablen al mismo tiempo y trabajen y se entiendan. ¿Sí? Después la alimentación, cada uno se alimenta con voltaje normal, ¿eh? Continuo. Depende de lo que necesite. ¿Sí? Pero estoy hablando solamente de un ritmo, un tiempo que necesitan todos los circuitos para trabajar. ¿Sí? Ese ritmo lo genera un oscilador. ¿Sí? ¿Y cómo se ve esa frecuencia? Con el osciloscopio, Lo vimos otra vez. que él genera una frecuencia, ¿sí? No importa el valor, depende del modelo, depende del esquemático, depende, pero él genera una frecuencia de, por ejemplo, 26, porque la unidad de medida del oscilador es Hertz, ¿sí? Que es el ciclo. Entonces, los osciladores comúnmente suelen usarse, la mayoría, no todos, en 24 MHz, 26 MHz, 32 kHz. Depende del circuito que lo necesite a velocidad, trabajan. No es universal, no trabajan toda la misma velocidad. ¿Está bien? Ok, se entendió que es el oscilador. Sí. Y te digo una cosa, si yo el oscilador lo arranco, el equipo no prende más en su vida. ¿Por qué? Porque dijimos, el CPU y otro circuito necesitan una frecuencia de tiempo. ¿Sí? Si no la tienen, dice, no, muchacho. Es como que mi frecuencia, a ver, bueno, sí, se entendió. Para no buscarlo de otra manera. ¿Sí? Ok. Entonces, digo, vengo acá de vuelta. Vamos de vuelta a la etapa. Nos vamos en la 90 y algo. Ah, no, mentira. Listo. Sí, sí, sí. Vuelvo de vuelta a 91. Vuelvo acá. ¿Eh? ¿Qué es una frecuencia? Fíjate, una vez que a él lo alimentan con 1.8, automáticamente él, al recibir el voltaje de alimentación, su salida es automático, no tiene que pedirle permiso a nadie, porque el oscilador está fabricado para eso. Cuando le digan, che, yo te alimento, él genera una frecuencia para la cual fue fabricado. Y él genera una frecuencia de 26 MHz, y esta es la onda. Esta es la onda alterna. ¿Sí? De 26 MHz. Entonces, perfecto, lo fabricaron para generar una frecuencia de 26 MHz. Con el oscilador te mediría eso, te diría lo que te Ese es un dibujo del oscilador. Y te mandaría, te dibujaría esa onda, ¿sí? Y abajo te diría el cuadradito 26 MHz. Y acá dice que la línea se llama MainTCXO in 26 MHz. ¿Sí? Ok, una vez que generó esta frecuencia, ¿sí? Esta frecuencia entra a un circuito VGA. Este circuito es un convertidor de análogo, que es esto, a digital, que es esto. Convierte la onda redonda en una onda cuadrada, pero sigue siendo de 26 MHz. La diferencia es que ahora es de forma digital. Antes era análoga. ¿Sí? Lo único que hace es convertirla de análogo a digital, ¿sí? La misma frecuencia. ¿Para qué? Porque vos fíjate que en el paso 5 la frecuencia digital se la da a quién? Al PMIC. Dice PMIC TCXO 26 MHz. Y a su vez, en el paso 6 se la da al CPU. Y le dice al PMIC, tomá, vamos a lograr a 26 MHz. Y después le dice al CPU, tomá, vamos a lograr a 26 MHz. Entonces los dos saben a qué velocidad van a trabajar. ¿Está bien? Bien. De Una forma vez que, digital. de forma digital, sí, porque ya el CPU trabaja digitalmente. Antiguamente hubiera trabajado análoga, ¿sí? Hoy en día, No puede evitar ese paso, el ser humano tiene que pasar por la frecuencia análoga y después convertirla a digital. sí, No puede evitarla. porque el oscilador, primero, necesito a alguien que genere la frecuencia. ¿Y quién genera la frecuencia? Un oscilador No la puede generar digital. digital. Y automáticamente, quizás debe haber algún circuito que genere internamente y la genere digital. Claro. Todo al mismo tiempo, pero debe ser muy costoso. ¿Entendés? Es raro, claro, a esta altura del siglo, con un aparato tan tecnológico, decir, sí, tiene que ir al siglo pasado. Debe ser muy costoso. Claro. De hecho, si querés y vemos un equipo de gama alta,
¿sí? Que sabes que valga una moneda, lo más probable es que no encontremos el oscilador directo y encontremos un circuito, ¿sí? Como VGA, que hace todo al mismo tiempo. Directamente un oscilador de GA. ¿Me No entendés? una. Pero va a cambiar el costo, ¿sí? Es como antes decías, de vuelta, teníamos el rotor que hacía la bujía y disparaba la bujía. Sí, no, yo música la veo con los WAP. Vos tenés algo WAP y pesa un Sí, montón. Y lo convertís en MP3 y pesa y, 5 y es veces el mismo menos. sonido y quizás mejor, ponele, Sí, depende, bueno, en líneas no, generales no entremos en detalle, ponele que es un pero digo, montón, sí, en tamaño es un montón, ¿eh? pero es un montón. Es el mismo, es la misma lógica. Obvio. Y ese, estamos hablando de la misma cantidad de tiempo y sonido, Claro, ¿entendés? Yo te digo, sí, yo soy de la camada de la computadora del año de cuando no existía Windows, entonces sé lo que es un WAV, sé lo que es un, sé lo que es un WAV y sé lo que también es un MP3. Digo, fui pasando y sé de volumen. claro. ¿Entendés? De tamaño, entonces te entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Bueno, sería es un equivalente de ¿Sí? SIGA. Sería un WAV o un MP3. Claro, ¿Sí? Tal cual. O un AVI de un MP4. claro. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces digo, eso es así, tal cual. Ahora, una vez que generó la... Che, me hizo quedar muy viejo, ¿no, Nehuen? Me voy a quedar aquí. Nehuen, Te no. hizo perder, Nehuen, Mario. Nehuen, ¿vos sabés lo que es un WAV? Te escucho, ¿no? ¿Sabés lo que es un WAV? Un... Algo sé. Algo, Ah, algo así. ok, ok. ¿Sabés lo que es un AVI? Ahí, se me Y Sí, ahí, sí, ahí, y eso ahí sí. te, ahí te quedaste. Ok, está bien, está bien, está bien. Bueno, eso porque eso me delata la edad. El que Sí. vea el video va a decir, ah, bueno, no tenés 20 años. No, pero no importa. Eh, Ahora, una vez que alimentó o le dio al CPU la frecuencia de trabajo, recién ahí el PMIC, en el paso 7 alimenta al CPU. ¿Ves? Sí. Fíjate que, a ver, de vuelta, dije que si es un orden de encendido. Y el orden de encendido, ¿sí? En electrónica dice, che, ok, te voy a dar primero la frecuencia y después te alimento. ¿Sí? Pero fíjate, primero le dio el clock, Sí, sí, que sí, es el sí. reloj, y después lo alimentó para que salga a laburar. Claro. Entonces, esos son detalles que necesito comprender que es una secuencia. ¿Por qué? Y ahora van a entender, ahora más adelante van a entender y decir, ah, con razón dijiste tal cosa. Ok, obviamente alimenta al CPU, una parte del CPU, alimenta otra parte del CPU, alimenta otra parte del CPU. Todo eso son bucs que alimentan al CPU. De hecho, esta es la parte que alimenta a la parte gráfica del GPU. El G3D es la parte de GPU, que es puerto unidad gráfica. ¿Sí? Alimenta todos los sectores, incluso alimenta también acá a la parte de la memoria RAM. ¿Sí? La memoria RAM es la memoria de procesamiento. ¿Sí? Hay dos tipos de memoria. Memoria RAM de procesamiento y memoria NAND, que es de almacenamiento. En una computadora pasa lo mismo. Tengo memoria RAM, que son los bancos para procesar, y el disco rígido es mi memoria de almacenamiento. ¿Sí? Es lo mismo como si fuera una computadora chiquita, de mano, pero internamente tiene lo mismo, ¿sí? Y de hecho, si mirás la estructura son iguales, nada más que cambian los tamaños, pero es lo mismo. La diferencia es que en vez de poner teclado, le hicieron táctil a la pantalla. Antes venían de teclado, ¿o no? Sí, sí. Ok, bueno. Entonces, y antes ni siquiera tenían teclado, tenían solo botones y con las letras, con los numeritos, tenían que convertir las letras. Exacto. ¿Entendés? Entonces digo, siempre estuvo, pero fue evolucionando, nada más. Ahora, de ahí que está la última book, que se llama MEM 1.1, que es de 1.1. Fíjate, el CPU se alimenta con cuánto? 0,8, 0,8, 0,8, menos de un voltio. ¿Sí? Menos de un voltio. 800 milivoltios serían eso. Y el 1.1 Y el que 1.1 alimenta a mi memoria RAM, la memoria de procesamiento, sí. que ese trabaja con 1.1 voltios, porque no es CPU, es memoria. Ahora, ahí comienzan ¿qué? A generarse los LDO. Y acá de vuelta hago otro paréntesis. Primero se generan los book, después se generan los LDO. Nunca vas a generar primero todos los LDO sin generar book. ¿Por qué? Porque muchos LDO, la mayoría de LDO, se generan gracias a que se generaron los book.
Por eso, ¿viste eso que te dije que dos vuelven? Sí, sí, Porque sí. dije que lo van a usar para otras cosas. Ok, de esos bugs, ¿sí? No de todos, pero de esos dos bugs que retornan, la mayoría es para generar los demás LDO. ¿Sí? Utiliza ese voltaje que él generó y después lo regula a través de un LDO utilizando ese inicio, ¿sí? De 2 voltios y empezar a tirar. Por ejemplo, 0,8, 0, acá 0,9, 1,8, 0,8 y demás. Y a su vez alimenta, acá está mi memoria de almacenamiento, ¿sí? Que es 1,8 y 2,8. Una vez que pasó el paso 22, ya se alimentó a todo el mundo y están todos el mundo despierto, y estas son las líneas. Y acá tenés las caídas, ¿sí? Acá tenés las caídas. Y fíjate esta caída, mirá, ¿eh? Hablamos de caída, mirá esta caída. 79. Decís, Ah, che, 80. 80 decís, pero si todas están 300, 400, ¿por qué está este 80? Y fíjate a quién alimenta. El book 5 me dice que alimenta ¿a quién? Si dice 0,8, ya me está diciendo que alimenta al CPU. Porque 0,8 alimenta el CPU. Y me dice G3D. Y G3D es mi GPU, que es la parte gráfica. El CPU controla todo lo que es la imagen, ¿sí? La parte gráfica, viste que en una computadora yo tengo placa de video. La placa de video está dentro del CPU, en un celular. No tengo una placa de video externa, pero como eso en la no usa computadora. mucha potencia, eso no baja la potencia. ¿No? ¿El voltaje? Sí. Ah, para a mayor cae, A menor voltaje, mayor el amperaje. a mayor Por eso es la consumo de regla. potencia Por ahí. eso tengo un voltaje de 0,8, menos de un voltio. Pero la Una pe- potencia puede ser 5 amperios. Claro. ¿Me entendés? Es Sí, para mucho. tomarlo la gráfica en general, Si me pongo a jugar aunque los sea videos, claro, claro. Pero por eso tiene que ser un voltaje bajo. y ¿Sí? amperajeando porque esa energía también al estar en movimiento puede ser que necesite también esa cuestión ¿Qué? de mucha potencia y fluctuante, esta cosa de tener como el servicio. Sí, pero pasa que si yo te pongo oposición a esa cantidad de amperaje que está circulando, ¿qué va a generar? El equipo se va a recalentar Se va como a loco. sacar, Y entonces va a generar que se gaste la batería como loco. claro, Y no me dure nada. por eso necesita la puerta abierta, el túnel, digamos, Que abierto, corra, corra que corra. los amperios. ¿Me entendés? Entonces, y vos fíjate, si voy de este lado, mirá los LDO. ¿Ves? Ah, bien. 400, 500, pero son todos Sí, altos. ¿Sí? Nunca vas a encontrar un LDO en 80. ¿Por qué? Porque los LDO dije que son reguladores de voltajes lineales, lineales que consumen siempre lo mismo, ¿sí? Y el LDO no genera potencia, ¿sí? No genera tanta potencia, con lo cual no puede tener una caída de tensión baja, ¿sí? Si encuentro un LDO con caída de tensión baja, sospecha. Ahora, si encuentro un bug con bajo, no sospechas. ¿Va? Ahora voy a hacer unos ejemplos. Ok, esto para mí, a ver, tercera etapa que lo intermedia. entiendan, para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque es No, la está bien reflejado, secuencia. explicar Porque si no, decir, no me prende o no me funciona tal cosa y no entiendo qué tengo que para ser medir. un buen detective tenés que entender esto. Y para mí es Si fundamental. no, como Ahora, la etapa número 3 es control y comunicación. ¿Qué es? Ya despertó, el PMIC dijo, ya desperté a todo el mundo, ya los alimenté, y ahora, ¿qué toma posición? El CPU. Dice, bueno, muchachos, voy a empezar a hablar yo. ¿Sí? ¿Qué hace? El CPU, como ya tiene a todo despierto, digan, estoy en la página 93. Dicen, che, présteme atención. En electrónica, un RCT equivale a un reset. ¿Y qué es un reset? Es refrescar el circuito de arranque de cero. sí. Te apago, ¿no? Ahora, em, por ejemplo, si yo tengo la computadora y a mí se me cuelga y aprieto el botón de reset, ¿qué hace? Se hace un reinicio. El botón de reset del Sí. gabinete. Perfecto. Acá no hay botón, pero lo que hace es internamente el CPU. Primero, ¿qué es el SOC? System on Chip. ¿Sí? El sistema que tiene los integrados, los circuitos, que viene de fábrica, eso no lo cargo yo, eso ya tiene predeterminado. ¿Sí? ¿Qué hace un RCT y un WRCT? Lo que hace es un reseteo puntual y un reseteo general. ¿Sí?
Dice, muchacho, a todo el mundo me prestan atención y los resetea para que estén alertas y estén atentos. ¿Sí? El paso 3, el mismo SOC, dice PS Hold. ¿Sí? PS significa Power Supply. ¿Sí? ¿Qué es Power Supply? En inglés es fuente de alimentación. ¿Sí? En una computadora sería mi fuente. Mi fuente del gabinete, eso es un Power Supply. Y la palabra hold es mantener. ¿Sí? Si yo agarro el tester ahí, el botón ese azul, creo, dice hold. ¿Sí? Hold es congelar, mantener. ¿Y para qué lo tiene un tester? Si yo aprieto el botón de hold, ¿sí? ¿Para qué me sirve en un tester? Aprieto el botón de hold, queda marcado y yo mido. Cuando el tester mida y encuentra un valor, te lo congela en pantalla. ¿Para qué? Para no vos tenés que estar mirando la pantalla a ver si da un valor. Si yo estoy atento midiendo y tengo que prestar atención dónde voy a pinchar, ¿por qué? Para no generar un cortocircuito, por ejemplo. Pincho y cuando captura, lo congela. ¿Sí? Y queda ahí congelada, pero tengo que apagar, sacarle la función. ¿Sí? Eso es. Entonces es mantener quién? La fuente de alimentación, Power Supply. ¿Quién es mi fuente de alimentación? Mi PMIC. Mi PMIC es mi fuente, mi Power Supply, porque él genera todos los voltajes. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Eso es una orden, ¿sí? Que le da quién? El CPU se la da al PMIC diciéndole, estás trabajando bien. Sería así, mantener los voltajes. ¿Sí? Bien. Es una orden que él necesita como PMIC y que le autoricen y diga, che, estás laburando, seguí. Él espera esa orden, ¿sí? Porque fue configurado para que el CPU le diga, che, estás laburando bien. Porque si el CPU no le responde, él automáticamente se apaga. ¿Por qué? No, nadie le dijo nada y él dice, che, estoy laburando mal. Y si nadie me confirmó que siga, me voy. Me voy a dormir, me hago boludo, chao. ¿Va? Bien argento. Sí. Entonces, si vengo acá y vuelvo, voy a ir a la página, acá, a la página número 88. Dice PS Hall o Reset B. ¿Sí? Es una señal que es enviada por el CPU hacia el PMIC principal. 88. ¿Qué dije? Encendido AP, tengo yo la 88. PMIC TCXO. ¿Dónde está? Voy a mostrar. ¿No? Dos más abajo. A ver. Acá, Ahí, PC Hall, esa. 89. Bueno, Ok, bueno, acá tengo 88. Es una señal que es enviada por el CPU hacia el PMIC principal, la cual tiene como función indicar al PMIC que mantenga su voltaje de salidas activas. Le está diciendo, che, quédate prendido, no pagues no apagues ni los BUC ni los LDO, no los apagues, ¿sí? Esta línea la podemos utilizar para diagnóstico, ya que siempre trabaja con un estado lógico alto. Y acá hago un paréntesis. ¿Qué es un estado lógico alto? ¿Sí? no, Un estado lógico alto es un voltaje que se comprende de 0,6 a 4 voltios. Cualquier voltaje de 0,6 a 4 voltios comprende que es un estado lógico alto, que es un voltaje. Y es una confirmación de que si hay un voltaje, porque le está dando una orden. ¿Sí? En este caso es de 1,8. La mayoría de estados lógicos altos, la mayoría son de 1,8. Dice, el cual si mantiene este mismo integrado, si se mantiene este mismo, y se estará ejecutando sus salidas y podemos interpretar como que el PMIC está funcionando correctamente. En caso de tener un estado lógico bajo, significa 0 voltios, no hay voltaje, dice, muy probable el integrado esté fallando, ¿sí? Y que estará reseteando sus salidas. Va a intentar querer encender, pero no lo va a lograr. Si perdemos esa línea, si esa línea se rompe y nunca va a haber 1,8 porque el camino se rompió porque la placa se quebró, se fisuró, no sé, se rompió por X motivo. ¿Sí? Se rompió, entonces no va a haber 1,8. Nunca va a haber. Dice, el PMIC no será capaz de mantener sus salidas activas, produciendo que el equipo se reinicie o se apague. ¿Qué significa?
que si esa comunicación no está presente nunca, el PMIC nunca se va a quedar prendido. Si ¿Sí? es un error o una falla común de reparación, pues está así marcado, ¿o no? Depende del equipo. Depende del equipo. Eh, yo lo utilizo como, para explicarlo, lo utilizo midiéndolo, verificando de que si se queda prendido, ese 1.8 tiene que estar activo. Y equipos que no se queda prendido, que se apaga, voy a buscar ese punto y aparece 1.8 y se cae. Cuando se cayó, chau, se apagó el equipo. De hecho, también hago el ejemplo de un equipo prendido, veo el 1.8, lo aterrizo ese 1.8, lo toco un toque a tierra para generar un cortocircuito. Al desaparecer ese 1.8, ¡puc!, el PMIC se apaga. Porque automáticamente él no recibe esa orden y se apaga. ¿Entendés? Entonces yo, está prendido, agarro esa línea, la toco con tierra para generar un cortocircuito a propósito y que ese voltaje cambie a cero lógico y automáticamente el equipo se apaga totalmente. No es que, bueno, no, se apaga al instante que lo pongo. Y ahora, mientras que yo lo mantenga aterrizado, le doy power y no prende. Suelto, le doy power y ahí vuelve a arrancar. ¿Sí? Entonces, siempre va a haber un punto en donde poder medir esa línea. En todos los equipos hay. O sea que en este paso 3 de control y comunicación, la línea hold se debería poder medir en 1.8. Sí, por eso yo acá puse un asterisco. ¿Sí? El asterisco es porque yo utilizo esta línea para diagnóstico. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué voy a decir? Pero Porque mantiene un valor estable. porque, viste que yo le doy power a un equipo y quizás el equipo prende, pero después ponele que hubiera un cortocircuito y el equipo queda consumiendo en la fuente. Entonces vos decís, che, el equipo prendió. ¿Por qué? Porque la fuente está consumiendo. ¿Sí? Pero no lo puede Pero ¿qué mantener. pasa? Si yo mido esa línea y el equipo no está consumiendo porque hay un problema, esa línea no está en un 8. En cambio, si el equipo me dice 1.8, esa línea es porque ese consumo pertenece a un encendido. ¿Todos los celus que tienen 1.8 está estandarizado o depende Sí, de la sí, no, es algo, es algo generalizado. Ahora, comúnmente siempre lo encontré en un 8. Ahora, una vez que prendió y mantuvo sus salidas el PMIC, ¿sí? Pasa a la etapa 4. Va, no a la etapa 4, perdón, al paso número 4 dentro de la tercera etapa, que es MMC Clock. ¿Qué significa? Que el CPU le da ¿a quién? A la MMC, que es mi memoria. La MMC es mi memoria de almacenamiento. ¿Cuál es la memoria de almacenamiento? Lo que contiene ¿quién? El Android, ¿sí? Que fíjate primero qué le hace. Le da el clock. ¿Qué hace lo segundo? Lo ¿De resetea. la hora? No, el clock es la oscilación, boludo, la frecuencia. El clock es un reloj, un tiempo. Es similar de reloj de tiempo, pero de la frecuencia. Exacto. ¿Y cuál es el tiempo en un teléfono? Es la La frecuencia frecuencia. del oscilador. Eso es un tiempo. Y el tiempo este es un reloj. Entonces, primero le da esos 26 MHz. ¿Te acordás que eran de reloj? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, me quedé pensando Pues que decime. vos lo pones como 3 etapas, pero esta etapa no estaría funcionando en paralelo a la segunda etapa, o sea, al mismo tiempo. No. ¿Por qué? Porque la etapa 2 genera la frecuencia. Y en la 3 la da. Y en la 3, en este punto, el CPU se la da a la memoria. Lo que vimos en la 2 es que se generó y se la dio al CPU y al PMIC, nadie más. Y ahora se la da. Ahora, cuando lo necesita la memoria, primero se la da el CPU, le da la frecuencia Sí. y después le dice, toma, le dice primero la frecuencia, ¿sí? Y le dice, reseteate, reseté, lo resetea para que empiece de cero. Sí. Y le hace CMD, command, que son los comandos para que empiece a desempaquetar el Android. Y D0 al D7 son las 8 líneas de datos. Son las 8 autopistas, la autopista de 8 canales, 8 carriles, que empiezan a transmitir que desempaquetar el Android y empieza a cargar el sistema operativo. ¿Sí? Una vez que pasaron del 4 al 7, ¿sí? El Android ya estaría ejecutándose y ¿Qué es arrancando. lo que significa EMC, que son esas, ¿no? La que MMC es la 4, memoria 5. de almacenamiento. Es el tipo de memoria, el tipo encapsulado de MMC. Hay dos tipos. Una vez que se completa la memoria de almacenamiento,
Paso. mal encendido, a- ahí este, Ahí ya, bueno, cuando empieza al D6, al D0, al D7 es porque está leyendo la memoria, trayendo el sistema operativo, cargándolo. ¿Por qué? Porque eso se la da, de la memoria se la da a la memoria RAM y al procesador para que la procese. Y mientras que la muestren en pantalla, en imagen. ¿Sí? La tiene que, es como cuando prendo la computadora y está cargando el Windows. ¿Sí? Lo que empiezo es, el CPU le dice al disco rígido, che, dame el Windows, no importa la versión. Puede ser 7, 8, 10, 11, no importa. Acá puede ser cualquier Android o puede sí. ser iOS. Pero en el proceso de encendido empieza a traer la información, generar los procesos y empieza a mostrar Windows o los iconos o lo que sea, la configuración del usuario. Acá lo mismo, empieza a aprender y a ver si tiene patrón, si tiene, una vez que empieza a cargar el sistema operativo. Una vez que cargó el sistema operativo, todo esto, si bien lo estoy mencionando paso a paso, esto pasa Sí, seguro. en fracciones de segundo. ¿Entendés? Vos calculás que un equipo en su... A ver, depende del modelo. Pero en, no sé, la 54 tarda 36 segundos en encender. Desde el momento que vos le haces el power hasta que lo podés empezar a usar Bastante. son 36 segundos. Bueno, ahora ¿Sí? sacó una tele, la nueva, que por él aprendés, te paga el chino a comprar, volvés y Y podés estar prendiendo. porque vos lo ves que empieza o dice Android TV, ponele, que carga el sistema y carga las aplicaciones, la configuración de Wi-Fi y toda la bola. Hay otras que capaz que voy a decir, pero eso depende del sistema operativo que tenga. Antes vos prendías la tele, prendía y prendía. Bueno, pero porque no tenía sistema, era automáticamente aire y a la lona. ¿Entendés? Claro, claro, la de tubo, la de tubo de rayos catódicos. Eh, Ya una vez estamos ahí. Entonces, ahí, una vez que ya aprendió el sistema, Todos los valores medibles, por eso vos lo ponés como etapa. es ¿O que no? todos estos son, más allá de, Son pasos que más se allá dan, de pero valores medibles, estamos medibles. son, sí, aparte son pasos que tenés que poder medirlo y son pasos que tienen que Yo suceder. entiendo que el celular lo tiene que ejecutar a eso. ¿Entendés? Pero digo, uno puede ver esa Sí, ejecución sí, sí, en las pruebas de buscar medir. los puntos y lo podés visualizar, No, por pero supuesto. Ahora, mirá, te abro un pequeño paréntesis. Voy a abrir acá, voy a abrir acá un esquemático, pero ¿de quién? Voy a abrir un iPhone. Por ejemplo, no sé, un iPhone 11. A ver, abrimos un iPhone 11 para no ir ni algo tan viejo ni algo tan nuevo. Voy a abrir un esquemático de un iPhone 11. ¿Sí? Que ya es viejo, entre comillas, porque ya no tiene más actualización. En realidad sí todavía tiene actualización porque está en la 23, 26.3. Pero supuestamente Apple dijo desde el año pasado que no iba a tener más actualizaciones y sigue teniendo. claro. Pero bueno, voy a ir acá. El esquemático, obviamente, cómo se lee, acá veo todo el índice, ¿sí? A ver, fíjate, ¿qué dice acá? SOC, ¿ves? SOC. Entonces, si está hablando de SOC, está hablando del CPU. ¿Sí? Fíjate, SOC, Power, SOC, ¿ve? CPU, GPU, SOC, AOP, SMC, NUB, GPIO, Serial, Display, IP, ISP, PCI Express, NAND, USB, MISC, montón de opciones, pero dicen SOC. Lo que dicen SOC hacen referencia al CPU. ¿Sí? NAND es la memoria, PCI es la comunicación interna con imagen o con frecuencia, ISP, tipo de conexiones al CPU, display, acordad que maneja, igual que acá, el display porque maneja toda la parte de imagen, el CPU, no porque tenga la pantalla, en realidad la pantalla es un periférico, pero la imagen se genera desde el CPU. Acá dice GPU, puerto de unidad gráfica, pero acá dice Power, entonces es la alimentación de ese sector. Sí. Entonces acá debería estar la parte de los book, ¿sí? Entonces digo, bueno, ok, voy ¿a dónde? Al PMIC. ¿Cómo lo voy a encontrar? Acá dice SOC. SOC en mi CPU. Sigo. SOC, no me interesa, CPU. Sigo. Sistema operativo central. Es System on Chip. Ah, sí. Sigo. Todo esto es CPU. Acá ya empecé a cambiar. Dice NAND. NAND es mi memoria de almacenamiento. ¿Sí? Sigo. Acá. Acá que veo. Book. Book. ¿Sí? ¿Qué es book? Una salida. Entonces, esto es mi PMIC. Acá encontré el PMIC.
Acá dice book 0, es la primera book que tengo. ¿Sí? Se llama book 0. Fíjate, acá dice book 0 LX0, book 0 LX1, book 0 LX3, book 0 LX2. ¿Qué significa? Que, y book 0 LX4, y book 0, no, ya está, Pero LX4. vienen. No, acá a la izquierda es el U 2700. El U me está diciendo que es un circuito integrado, la U. ¿Sí? ¿Quién es mi U 2700? Mi PMIC. ¿Sí? Si es mi PMIC, de acá salen. ¿Quién genera las book? El PMIC. Sale, claro. El PMIC la genera. Entonces, si la genera, de ahí es la salida. Siempre, en la mayoría de esquemáticos lo vas a leer de la siguiente. ¿Ves que está el circuito en el medio acá, U? Sí. Y ves que hay líneas a la izquierda y líneas a la derecha. Lo que sale. En la mayoría de esquemáticos, no digo que en todos porque algunos vas a encontrar medio raro, pero en la mayoría, la parte izquierda del circuito Sí. es la entrada. Bien. Y la parte derecha es la salida. Igual acá te indica después. En este te está diciendo. ¿Qué? Acá dice out. Bueno, no, acá dice in, out, acá. Ah, dice in, Pero porque acá dice que acá entra y acá sale. Sí, de la bobina, sí. Sí, exacto. Veo la orientación de la corriente. Ahora, veo que dice LX0, book 0, LX0. Viene por acá, pasa por una bobina y sigue viaje. ¿Sí? Y se apoyan los capacitores, ¿verdad? Bien. Ahora, dije que es una salida multifase con la corriente y llega a entregar un determinado amperaje de acuerdo a la exigencia del circuito. ¿Qué significa? Si yo prendo el equipo, va a generar este book 0, ¿sí? El X0, y esta bobina va a empezar a trabajar y va a sacar una potencia. Si yo necesito más potencia, va a levantar esta segunda térmica, ¿sí? La LX1, y va a venir y va a generar esta y se le va a sumar a la anterior. Y al estar en paralelo se suma el amperaje. Si necesito más, va a ir a la LX2 y va a generar esta bobina y va a subir, se le va a tener 3. Si necesita más potencia, va a ir a la 4, a la 3 y a la 4. Entonces va a tener las 5 bobinas toda máquina. ¿Se entiende? Va a ir levantando las térmicas de acuerdo a la exigencia de quién, de la salida esta. ¿Y quién es la salida? El P-core. ¿Quién es el P-core? El core, siempre que veas la palabra core, es el núcleo. ¿El núcleo de quién? De mi CPU. ¿Sí? Vos fíjate que va a trabajar de 400 milivoltios máximo a 1.15 voltios. ¿Sí? Pero ¿con cuánta potencia? Acá estoy hablando de voltaje. Estoy hablando de un voltaje chico. Dije de 0.4 a 1.15 máximo. Pero ¿cuánta potencia máxima? Mira, si me acerco acá abajo, 15.2 amperios. Mi fuente, esta fuente, es de 6 amperios. Esta fuente es de 8 amperios. Ese book es de 15. ¿Me entendés? Vos fíjate que sumo las dos fuentes y estoy hablando de una sola salida. Una sola salida son mis dos fuentes, juntas. ¿Me entendés la potencia que tiene? Y eso lo genera ¿quién? Las bobinas. ¿Sí? Igual ya lo podrías presumir, pues sabes que si tiene un voltaje tan bajo, muy probablemente el amperaje sea alto. Y bueno, Viendo las bobinas, debería ser así. claro, debería. Así debería ser. Entonces, si yo mido esta línea, lo más probable es que la encuentre muy baja. ¿Por qué? Porque a toda máquina pasan 15,2 amperios. Si esto fuera de 400 la caída de tensión, se prende fuego el equipo. Claro. Porque si envía esta cantidad de amperaje, ¿sí? Choca contra lo que le pongas. Es como un malón de camiones y vos ponete adelante, te lleva puesto todo. Y por más que quieras frenarlo, no lo frenás. ¿Me entendés? Sí. Porque es mucha potencia. Entonces, Control y comunicación. Esta es la parte de. Claro, todo control de amperaje y voltaje, esta etapa, y cómo se comunica. bueno, esto solamente es alimentación. Claro, bueno, los buques alimenta al CPU y a la memoria. En memoria. Sí. Ahora, si yo miro y digo, vos fíjate que había 5 bobinas, ¿verdad? Sí. Ok. Fíjate que en el book 1, ¿cuántas hay? 3 bobinas. Entonces, si hay 3 bobinas, debería ser más bajo la potencia.
¿Sí? Si la otra era 15, este debe ser, mira, 10. ¿Entendés? 5 amperios menos. Ok. Si veo acá, acá son 2 bobinas. Ok. Acá es una bobina, entonces debería ser menos. Entonces, esta bobina tiene 2 amperios. ¿Eh? Entonces, cada línea, obviamente, si este es 2 amperios, este va a tener un valor cachito más alto que el otro que tiene 15 amperios. El que tiene 15 va a ser una de las más bajas, porque tiene mucho caudal. ¿Se entiende? Sí, Ok, ok. ¿Hasta ahí vamos bien? sí. Yo lo único que a las 12 me bajo. Faltan 7 minutos. Claro, Ok, porque tengo que ahora, ¿hasta ahí vamos bien? sí, 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 sí. ¿Sí? Quería hacer esta aclaración para que se entienda qué es un book. Mucha información para retenerla, pero estoy en el proceso de entender, claro, es Ok. un book, es un LN, Ahora, vos fíjate. Mirá, si yo voy a los LDO, todos estos son todos books, ¿eh? Son todos books, son todos books. Voy a los LDO, acá dice LDO. Ujú. PMU significa Power Manager Unit. Unidad almacenamiento, unidad de Power Manager Unit, unidad de almacenamiento Encendida. de potencia. Eh, Ahora, Como poder. sí, como fuera, bueno, se llama PMIC. Se llama Power Manager IC, Circuito Administrador de Poder. Ahora, vos fíjate, este LDO o estos LDO, si yo miro acá, acá me dice la potencia, mira, esta, máximo 50 miliamperios, máximo 400 miliamperios, máximo 1 amperio punto 2, ¿sí? Pero este, mira, 50 miliamperios, esto 250, pero son miliamperios, son un cuarto de amperio, y la otra tenía 15 amperios. ¿Ves la diferencia? Y esto es máximo. Claro, ¿Qué significa máximo? Que más de eso no necesita. No entrega más porque no necesita más. claro. Porque siempre gasta lo mismo. ¿Me entendés? Entonces, esto sí es un voltaje regulado, ¿sí? Tanto en voltaje como en amperaje. Porque estoy hablando de acá, 50 miliamperios, este no gasta nada. ¿Quién es? De 1,8. ¿Para quién? Para el códec de audio. Una línea de 1,8 voltios, 50 miliamperios. Nada. ¿Sí? Fíjate, 10 miliamperios. Mirá quién consume nada, 10 miliamperios. 10 miliamperios, pero ¿quién es? El 1,8 always. Este 1,8 always alimenta el botón de power. Entonces, como el botón de power no tiene, a ver, tocaba una vez, y lo tocaba otra vez, apagar la pantalla, volver a prender. Entonces, ¿para qué te voy a dar más si no vas a necesitar más? 10 miliamperios, nada, pero suficiente para lo que él lo necesita. Entonces, eso es lo que quiero hacer referencia de lo que es la diferencia entre book y de lo que es Está LDO. muy bien, está muy bien. ¿Sí? Ahora, yo dije otra cosa, un detalle. Dije que los book se generan primero y los LDO se generan después. Si yo miro los LDO, acá está la salida, voy a mirar la entrada. La entrada significa quién alimenta a los LDO. Acá dice BD Boost, Mine, BD B3, B4. Si yo miro acá, ¿quiénes son estos? ¿Sí? ¿Quiénes son las alimentaciones, por ejemplo, de estos? Veo que se llama PP 1,8S4, ¿sí? Acá dice PP 1,1S2, PP 1,1B2S4. Si yo voy a los book y busco el PP, No, es un. es un book, busco, acá está, ¿ves? PP 1B2S4. Y miro, esto es una salida book. Entonces, se genera el book, ¿para qué? Para generar el LDO. Si no hay book, lo más probable es que tampoco va a LDO. O sea, si uno, ¿quién es el huevo o la gallina? Boludo? Si no nace el book, el LDO tampoco va a nacer. Si hay un problema porque se golpeó o se rompió la bobina, se desoldó, y no genera el book, ok, el LEDO tampoco va a, entonces no va a encender. Pero, ¿cómo me voy a dar cuenta si el problema está en el book o en el LEDO? Con los consumos. Claro. Cuando le dé power, ¿sí? Voy a ver, no, con el consumo que tenga la placa en fuente. Porque yo diagnostico primero por caída, ¿sí? Y después diagnostico por consumo. ¿Qué significa? Está destinado, ¿eh? Eh, ¿Qué es un consumo? Es poner la fuente, darle power y verificar. Yo siempre presto atención a ver a dónde, cuánto pide corriente. Si pide mucho corriente excesivo, digo, hay un problema. Si pide nada de corriente, hay un problema. Si pide más o menos, ok, lo dejo.
¿Por qué? Porque si no pide nada, o pide muy bajito, ¿qué me está diciendo? Como recién, di este power y me daba el 16. Sí. 16 muy bajito. Si cualquier equipo con un segundo de power me consume 100. Si este le doy power, mantengo 10 segundos y me quedan 16, pará, todavía ni siquiera le dio la vuelta a la llave. ¿Me entendés? Todavía ni siquiera prendió a nadie. Entonces, tengo que revisar quién. El PMIC. Algo está bloqueándolo. O el PMIC no funciona. Claro. ¿Entendés? Pero tengo que hacer hincapié acá, que de acá viaja todos los voltajes. Pero sé que estamos en la etapa 2. ¿Por qué? Porque lo probé, no me generó consumo y al tocar el botón de power, algo generó de consumo. Entonces, la etapa 1 ya la pasé. Estoy anclado en la etapa 2. A revisar que uno por uno los bugs y los LDO. Los bugs, ¿cómo se miden? Se pueden medir con el tester, se pueden medir con osciloscopio, se pueden medir, tengo esta herramienta para medir los bugs, ¿sí? Sí. Que es una herramienta de Relife. Relife es una marca, ¿sí? Que lo que hace, que se rompe una etiqueta, que dice tester de inductancia, que es una inductancia de medidor de bobina. ¿Por qué? Porque la bobina genera una frecuencia, una potencia, es una inducción. Entonces yo lo que hago es, en la punta de acá, ¿qué tiene? Una bobina. Sí. Esto es una bobina SMD. ¿Qué pasa? ¿Sí? Al estar en contacto con la bobina que está generando la onda, puedo leer la potencia. Mira, mira, un ejemplo solo y los dejo tranquilos. A ver, vamos a ver si sale. Si yo, Hugo, dame 2 segundos. Si yo vengo acá, ¿sí? Ustedes saben que esto es un cargador, Sí. ¿sí? Ahora, esto genera potencia. Si yo vengo acá con mi teléfono y lo apoyo arriba, me debería decir cargando, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es una base de carga inalámbrica. Sí. Entonces, esto es una bobina. Esto es una bobina. Entonces, ¿qué está generando? ¿Sí? Corriente la bobina y mi teléfono tiene otra bobina, que cuando la acerco bobina con bobina, se traslada por Pero está inductancia. con la cámara del celular y conectado el cable al. ¿Cómo conectaste? No, no, El no. aparatito este que vos compraste. ¿Qué aparato? Aquí Ah, todavía nada, no, todavía no lo usé, no lo sé, no sé. No, acá estoy con el teléfono solo, ¿eh? Estoy con el teléfono. No, 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 esto es la base. ¿Sí? Esto es una base Sí, inalámbrica. sí, sí. Cargador. Yo apoyo mi teléfono y ahí me dice cargando. ¿Por qué? Porque está cargando de forma inalámbrica. ¿Está bien? ¿Qué significa? Que acá se genera una inducción y mi teléfono, que también tiene una antena receptora, esto sería una emisora, y recibe la señal y carga. Sí. Ok. Esto es una herramienta de testeo. Entonces, si yo prendo, aprieto botón, ves que no prende ninguna luz, nada, no hace nada. Entonces, si yo me acerco a la bobina, ¿sí? Fíjate, vi un destello grande. Ahí está, ¿eh? Sí, A ver, sí, sí. ¿ve? Mira, Sí, sí, que está destellando porque me dice que está tirando, no es continuo, tira cada tanto para verificar cuando alguien pone una antena claro. y recibe, y ahí genera potencia, pero lo que hace es va tirando como un rastreo. Ahí lo que está haciendo es la potencia que está sacando, la está leyendo mi bobina de herramienta. Y al mostrar luz me está diciendo, che, está generando, está emitiendo una frecuencia a través de la bobina, se genera una inducción. Y esto es un lector de inductancia. ¿Sí? Entonces me está diciendo, che, este cargador, lo que me está diciendo es, está trabajando. Te está diciendo acercarle un teléfono de carga inalámbrica y ahí vas a ver si funciona. Entonces digo, bueno, esto estoy verificando. Saco ahí y me acerco. Y digo, ah, sí, mira, está trabajando. Y obviamente acá me lo dice la pantalla, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Sí? Aquí está dando los vatios. Entonces, entonces, eh, pudimos identificar esto, ¿sí? Es una herramienta que no solamente sirve para medir cargadores, no, no, la idea de esto es poder agarrar los book y poder poner la bobina esta
arriba, apoyada así, acercándose, y al mostrarme la luz me va a indicar que esa bobina está trabajando, Bien. porque esa bobina va a generar una inducción si trabaja. Y el tester me va a indicar a nivel lumínico de que sí está trabajando. No me va a dar voltaje, no me va a decir cuánto trabaja, pero el hecho de que me muestre luz me está indicando de que sí está trabajando. Y eso me simplifica de tener que dejarla en paz. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí, Nehuen? Perfecto, profe, se entendido perfecto. Dale, crack, dale. Te hablo más tarde. Dale, dale, listo, Mariano. Nos estamos Abrazo viendo. grande. Saludos a la familia. Dale, gracias.